Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Un nuevo video del curso de Python que estoy haciendo aquí para YouTube. Y bueno, hoy vamos a ver herencia y polimorfismo. Y bueno, vamos a empezar con la herencia. Básicamente, ¿qué es la herencia? Bueno, la herencia es un mecanismo que nos permite crear clases nuevas a partir de clases existentes, reutilizando y extendiendo el código ya escrito. Y bueno, la clase original se llama clase base y la clase que hereda de la clase base se llama clase derivada. Las clases base son clases que van a heredar cierta información como los atributos, van a heredar cierta información como los métodos, etcétera. Y las clases derivadas son las nuevas clases que creamos a partir de esta clase base. Por ejemplo, si tenemos una clase que es clase animal, podríamos tener perfectamente una clase heredada que va a ser la clase gato, la clase perro, la clase hipopótamo, etc. Por lo tanto, las clases bases de las que heredamos son las clases bases y las clases derivadas son las clases las cuales se crean a partir de una clase base. Como comenté, las clases derivadas pueden heredar los atributos y métodos de la clase base, lo que permite obviamente reutilizar el código. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos una clase base en la cual vamos a definir su constructor, en el cual que cada vez que se crea una clase base, se imprima constructor de la clase base. Además vamos a tener otro método, vamos a tener un método que se va a llamar método clase, el cual cada vez que se llame se va a escribir método de la clase base o de clase base. Y vamos a crear una clase derivada, que se va a llamar clase derivada, que va a heredar de la clase base. Para hacer una herencia, hacer una clase heredada, se crea de la misma forma, pero se pone entre paréntesis el nombre de la clase de la cual yo quiero heredar los atributos y métodos. ¿Ok? En este caso yo estoy cambiando el constructor. Si yo defino un nuevo constructor, en este caso se me va a cambiar el constructor. Por lo tanto vamos a crear un nuevo constructor, el cual va a imprimir constructor de la clase derivada. Y por lo tanto este constructor no lo va a tomar, pero sí va a tomar el otro método, que en este caso sería el método clase. Por ejemplo, yo voy a correr esto de acá. Aquí vamos a crear un objeto que va a ser una clase derivada, va a ser de esta clase de acá. Y después vamos a llamar al objeto, vamos a llamar al método clase, que es de la clase base, para que vean que me lo va a agarrar de forma como si fuera de su clase. Entonces lo primero que hizo, constructor de la clase derivada. ¿Por qué? Porque creó un objeto de la clase derivada y usó este constructor. Pero después, al llamar del objeto el método clase, que es de la clase base, no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque esta clase derivada heredó este método clase. Ahora, si yo saco el constructor de acá, por ejemplo, le pongo acá pass para que me acepte la clase y corro de nuevo esto, vamos a ver que la clase derivada va a tomar el constructor de la clase base. En esta clase, constructor de la clase base, como ven, me imprimió esto y método de clase base. ¿Por qué? Porque también me tomó este de acá. Ahora, si yo creo otro método, el método clase, pero lo dejo acá en la clase derivada y le vamos a cambiar acá derivada. Y ejecuto esto de nuevo, me va a usar el constructor de la clase base. ¿Por qué? Porque lo heredó, dado que no creó uno nuevo. Y me va a tomar el método de la clase derivada, que sería este de acá. ¿Por qué? Porque lo reemplazó. Entonces todos los métodos que yo no cree de nuevo, que no los escriba de nuevo, va a tomar el método original. Si yo lo creo de nuevo, me va a tomar el método que estoy creando. Al igual que los atributos. Aquí también, si yo tengo atributos, va a heredar los atributos. Vamos a saber otro ejemplo. Por ejemplo, el que les comenté, tengo la clase animal, en donde tengo en el constructor, voy a generar un atributo que va a ser nombre. Por lo tanto, este nombre, si yo tengo después una clase animal, una clase perro que va a heredar de la clase animal, como yo no generé un constructor acá, me va a tomar como atributo el nombre, ¿ok? Y bueno, también en la clase animal vamos a generar un método que va a ser el hablar, en donde vamos a imprimir, se llamó al método hablar. ¿Ok? Entonces aquí en la clase perro no estamos generando un constructor, pero sí vamos a modificar la clase hablar, en donde le vamos a retornar un wow. Y también vamos a generar la clase gato, en donde la clase gato también va a ser heredada de la clase animal, en donde también vamos a modificar el método hablar y que va a retornar un miau. Por lo tanto, vamos a crear un objeto perro, un objeto gato. El objeto perro se va a llamar mi perro, el objeto gato se va a llamar mi gato, el perro se va a llamar Bobby y el gato se va a llamar Luna. ¿Por qué le di ese atributo? ¿Por qué? Porque en la clase animal
yo le pedí que en el constructor se ingresara como atributo el nombre y que este nombre se le asigna al objeto que se va a instanciar. Por lo tanto, aunque yo no haya creado un constructor en las clases perro animal, al generar la clase sí tengo que asignarle un nombre. ¿Por qué? Porque la clase animal tiene este atributo y por lo tanto tengo que entregárselo al ser una clase heredada. Por lo tanto, bueno, acá vamos a imprimir el método hablar y también vamos a imprimir el atributo nombre de cada clase. Entonces vamos a correr este, como ven, aquí en el hablar mi perro escribió wow, mi gato se escribió miau, el nombre del perro es Bobby y el nombre del gato es Luna. A pesar de que yo no definí un constructor, sí heredaron los atributos de nombre. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una clase derivada, heredada de una clase base, pero que quiera modificar un método sin que se elimine el método anterior? Por ejemplo, tengo la clase base, que va a ser la clase donde voy a heredar las otras clases, en la cual en el constructor vamos a imprimir constructor de la clase base y vamos a crear una clase derivada que va a ser heredada de la clase base. Recuerden, como vimos aquí, para heredar una clase tenemos que poner el nombre de la clase que vamos a heredar dentro del paréntesis. En el caso del perro, heredada de la clase animal. En el caso del gato, heredado de la clase animal. Y acá, clase derivada está heredada de la clase base. Si yo quiero mantener esto, pero además quiero agregar cosas al constructor, simplemente tengo que poner super, el método super, paréntesis, punto, el init y paréntesis. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Va a mantener el constructor anterior o el método que estemos usando. En este caso, como estoy usando el init, está manteniendo el método init, el método constructor, pero además le agregamos este print, constructor de la clase derivada. Entonces, ahora que voy a crear un objeto que se va a hacer de la clase derivada, va a ser de esta clase derivada, va a imprimir ambos métodos, ambos print. ¿Por qué? Porque se va a mantener con esto, se mantiene el constructor original, pero además se agrega este código de acá. Vamos a ejecutar para que lo vean. Y como ven, me escribió los dos print. Constructor de la clase base, constructor de la clase derivada. Si nos volvemos a nuestro ejemplo, y aquí en el gato, por ejemplo, voy a poner el super.hablar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que no se va a eliminar este método hablar. Simplemente se va al print de acá. Al print se llamó al método hablar. Se le va a agregar el return miau. Por lo tanto, primero me va a imprimir en pantalla, se llamó al método hablar. Y además me va a retornar el miau. Entonces vamos a correr este ejemplo. Y como ven, aquí cuando llamo a mi perro.hablar, solamente se escribe el wow. ¿Por qué? Porque acá en el perro no agregué el super hablar, pero sí, como lo agregué en el gato, antes de escribir miau se llamó al método hablar. ¿Por qué? Porque está heredado de la clase hablar de acá, con el super.hablar, que me llama el método hablar de la clase original, pero también retorné el miau. Y como estoy imprimiendo lo que me retorna, en este caso sería el miau, me escribe primero se llamó al método hablar, porque eso es lo que hace este método de acá, y además me retornó el miau de esta clase hablar del gato, para que lo tengan en consideración. Bueno, ahora vamos a hablar del polimorfismo. Básicamente, ¿qué es lo que es el polimorfismo? Es un principio que nos permite tratar diferentes objetos de manera intercambiable. Es decir, siempre que se compartan, siempre que estos compartan una interfaz común, podemos hacer una extensibilidad del código manteniendo el código original. Por ejemplo, tenemos la clase animal con un método hablar, tenemos la clase perro, que es derivada de la clase animal, con un método hablar que va a ser return wow, y además tenemos la clase gato, que también es derivada de la clase animal, es heredada de la clase animal, que también tiene el método hablar, pero en este caso es miau. Como ambos métodos ambas clases comparten el mismo método, que sería el método hablar, que retornan algo diferente, pero es el mismo método, podemos crear una función que se va a llamar, en este caso, escuchar animal, en donde le voy a entregar una clase, que en este caso puede ser un objeto más que una clase, que puede ser un gato, puede ser un perro, y me va a imprimir lo que me retorna la clase. Si es que le estoy ingresando un gato, me va a retornar miau, y si le estoy entregando un perro, me va a retornar un wow. Por lo tanto, esta función, que está fuera de las clases,
está fuera de cada una de las clases. Si yo le entrego un objeto de una clase animal, va a tomar el método de cada, dependiendo de qué objeto le esté entregando, me va a tomar el método correspondiente y lo va a imprimir. Vamos a crear un objeto entonces perro, que se va a llamar perro, un objeto gato que se va a llamar gato, y vamos a aplicarle a ambos la función animal. Vamos a correr esto, corremos el código, y como ven aquí me escribe wow. ¿Por qué? Porque primero se ejecutó esta función al ingresarle el perro, que por lo tanto aquí me ejecutó el perro.hablar, y el perro.hablar es wow, y después cuando le ingresé el gato me corrió esta función, que en este caso sería imprimir el gato.hablar, que en este caso es miau. Por lo tanto me escribió primero wow y después miau. Entonces básicamente el polimorfismo básicamente está muy ligado con la herencia y les va a ayudar mucho a reducir el código. Porque aquí en vez de haber hecho un if, si es perro, si es gato, tanto, no, simplemente hago una función en la cual el parámetro que le entrego es un objeto, que en este caso es un objeto animal, que puede ser un perro o un gato, en donde, dependiendo del animal que yo le esté entregando, me va a entregar un resultado diferente. Por lo tanto, como ambos objetos o ambas clases tienen el método hablar, perfectamente yo puedo juntar esos métodos en una función en donde el objeto sea el parámetro a entregar. Así que esas son las clases esta clase de herencia y polimorfismo. Espero lo hayan entendido. Si no entendieron algo, escriban en los comentarios y yo se los voy a contestar con mucho gusto. Si sienten que falta algo, también dejen los comentarios y creo un video y lo anexo a esta clase. Y espero les esté gustando el curso. Nos vemos pronto en el próximo video. Les mando un abrazo a todos. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Que estén bien. Aquí les dejo 2 videos que pueden ser interesantes para ustedes.